Así veo las cosas. Jorge Ramos, es tu libro número 14. Exacto. ¿Cómo ves las cosas? Las veo con un poquito más de calma, entendiendo que hay cosas más importantes que solo ser periodista. Generalmente me identifico como inmigrante y como periodista, y Chiqui claramente me ha dicho, bueno, cuando regreses a la casa, las noticias no te van a abrazar, son otros los que te van a abrazar. Así que tengo 66 años, creo que siento que he podido identificar las cosas importantes. Hay una anécdota que cuento de mi hijo Nicolás, que hay una cartulina azul que él me hace, creo que para el Día del Padre, y que me dice, papá, stop working, papá, deja de trabajar. Y cuando te das cuenta de que hay esas cosas más importantes, es cuando corriges, cuando rectificas el rumbo, ¿no? ¿Qué hiciste en ese momento cuando leíste esa nota de tu hijo? Bueno, a ver, lo primero es, en plano dramático, tú sabes que algo no está funcionando bien, ¿no? Exactamente. Pero es curioso porque seguramente a ti te pasa con tu familia, como ocurre con la mía. Paola, Nicolás y Carlota ahora, ellos no quieren un papá periodista, no quieren un papá que salga en la televisión o que salga en redes sociales. No, ellos lo que quieren es un papá presente. Y el periodismo y la paternidad tienen una cosa en común, que es tienes que estar presente. Y el 50% del éxito en la paternidad y en el periodismo es estar ahí, estar en el lugar donde ocurre la noticia, en la guerra, en el desastre, en el huracán, o bien estar físicamente con ellos, aunque no digas nada, pero eso es lo que ellos exigen de ti. Exactamente. Así que quizás esa es una de las conclusiones que he sacado con este libro. Ahora, ¿crees que a tus 66 años, como estabas diciendo, es la madurez de los años que te ha llevado a esto, o ese espejo de Chiqui, tu pareja, o quizás tus hijos, que te dicen, hey, esto también es importante, quizás lo más importante? Sí, a ver, pero hay un problema. Como hay tanto mundo, yo recuerdo no haber volado antes de los 12 años de edad. Así que lo que yo quería en mi vida era volar, quería mundo, quería salir de México. Era un México muy represivo, un México muy autoritario, no había democracia, no había libertad de prensa. Yo quería mundo, ¿no? Y eso es precisamente lo que el periodismo me ha permitido. O sea, me ha permitido salir por todos lados, y no puedo imaginarme una vida más intensa y más atractiva que esa, de ninguna otra forma. ¿Pero porque te enamoraste del periodista o porque siempre supiste que querías ser periodista? Porque tengo entendido, y por lo que cuentas también en tu libro, que has podido ser atleta olímpico, por ejemplo, que lo quería en algún momento, igual que guitarrista clásico, por ejemplo. Pero yo nunca quise ser periodista. Yo en un principio yo quería hacer noticias, no cubrir las noticias, pero bueno, de hecho empecé a ser periodista ya aquí en los Estados Unidos, y cuando yo era niño nunca le dije a mis papás que quería ser inmigrante, por ejemplo, ¿no? Yo les dije que quería hacer muchas cosas, rockero, quería ir a una olimpiada, desafortunadamente tuve un problema en una vértebra y no pude seguir. Quería ser guitarrista y tampoco lo fui, porque creo que nunca tenía ese oído que tienen los verdaderos artistas. Pero hay muchas vidas posibles que hubieran ocurrido si me hubiera quedado en México. Y esa es un poco la nostalgia. Quizás a ti te ocurre con Venezuela, me ocurre con México. ¿Cómo hubieran sido nuestras vidas si no nos hubiéramos tenido que ir? O sea, ¿por qué te fuiste de México? Bueno, me fui porque había censura en mi país, porque no había oportunidades. En esa época los presidentes escogían al siguiente por dedazo, no había democracia. Y los periodistas no podíamos decir prácticamente nada, muy poco, ¿no? Además yo tenía 20 y tantos años, nadie me conocía, no tenía absolutamente ningún tipo de influencia. Y decido irme porque no quería ser un periodista censurado, pero llego a los Estados Unidos y me encuentro totalmente solo. Tengo esa imagen, la he contado tantas veces que yo no sé si es falsa o no, pero llegar al aeropuerto de Los Ángeles, llegar a un estacionamiento y con todas las cosas que yo tenía, poderlas cargar, mi maleta, mi guitarra y mis papeles. Y entonces, claro, es una imagen un poco falsa, porque la contraparte de eso es la absoluta soledad. Así que son todas estas experiencias. Estoy maravillado de poder ser periodista, y creo que alguien que es periodista nunca puede dejar de serlo, pero al mismo tiempo entiendo que el costo personal, por falta de tiempo con los que más me quieren, ha sido altísimo. Me he perdido aniversarios, me he perdido cumpleaños, me acabo de perder la graduación de Carlota. Por ejemplo, entre tantas cosas, lamentablemente. Es que estaba en la Ciudad de México, tenía que cubrir las elecciones presidenciales, y como le digo a mi jefe, que está aquí,
no puedo ir a las elecciones presidenciales en México porque Carlota se está graduando. ¿Cómo compensas eso? Y eso es muy difícil. Puedes hacerlo, pero quizás esa vena periodística, ese amor y pasión por tu carrera es lo que te lleva entonces quizás a cubrir eventos tan importantes como este. Pero es que no sé si pudiera hacerlo. O sea, si uno escoge ser periodista, no creo que hay muchas cosas que puedes escoger. Paola, mi hija, tuvo una presentación muy linda conmigo hace como 2 semanas en Los Ángeles. Ella me entrevistó por primera vez, cosa que fue muy, muy bonita y lo agradezco. Pero me contaba una anécdota dura, que me ha tocado ir a 6 o 7 guerras y que antes de cada guerra ella recuerda la llamada que yo le hacía y le decía, Paola, me tengo que ir a Ucrania o me tengo que ir a Israel o me tengo que ir a Afganistán o a Irak, y cómo ella sufría por saber que quizás esa iba a ser nuestra última llamada. O sea, cómo les evitas a tus hijos ese dolor? Es casi imposible. Y Paola me decía, no, papá, no te preocupes, todo va a ir bien. Pero ella y yo sabíamos, en esos silencios, en esa llamada, ese miedo, que podía ser la última llamada. Entonces, ¿qué te da miedo hoy en día? Bueno, me da miedo morirme, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tengo esa fe que muchos tienen. Me convertí en una persona agnóstica, no ateo, porque ateo es el que está convencido que Dios no existe. Yo no sé, yo no tengo esa certeza de que algo más va a ocurrir. Me tocó crecer con sacerdotes benedictinos cuando era niño que nos golpeaban, que me tocaba confesarme con el prefecto de conducta los viernes y a él le tenía que contar mis pecados y él mismo era quien nos castigaba. Dios mío. Así que fui perdiendo la fe muy poco a poco hasta que después me quedé sin fe. O sea, yo quisiera tener tu fe y la de mucha gente, pero no la tengo. Y entonces... Ojo, pero hay personas que tienen esa fe, igual les da miedo a morir. Mi miedo a morir es que no sé qué sigue, claro, ¿no? O sea, he estado leyendo últimamente mucho sobre astronomía y la idea de que fuimos polvo de estrella y que nos vamos a convertir en polvo de estrella no me parece muy atractiva. Me gusta, tampoco exactamente. Me gusta más la idea de vivir, ¿no? Es mucho más atractivo. Y esa idea de vida eterna convertido en polvo no me parece absolutamente nada atractiva. Así que me da miedo eso, me da miedo morirme, me da miedo ahora, me daría miedo no poder explicar cómo me siento a los que más quiero, ¿no? El abuelo de Paola decía que el objetivo en la vida es que te quieran quienes tú quieres. Y creo que el miedo sería que a esta edad, después de tantas cosas, que no tuviera la capacidad de decirlo, ¿no? Por eso es tan importante vivir. Tú lo sabes. Y no sobrevivir. Tú lo sabes mejor, exactamente, ¿no? Que es te has vivir el reinventado. momento, ¿Te has reinventado cuántas veces? Muchísimas. Claro. Y no me da miedo. Y me sorprende tu sonrisa, que a pesar de todo, te sigues sonriendo. Es una elección, Jorge. Y sabes que cuando yo entendí que estaba viva, sí, hay que vivir con lo bueno y con lo malo, a plenitud. Claro. Y elijo sonreír, elijo vivir y hacer lo mejor posible día a día. Y por eso te digo, quizás le da miedo morir, sí, pero tienes la oportunidad de vivir lo mejor posible el tiempo que y el periodismo me ha permitido eso. El periodismo me ha permitido vivir muy intensamente. No como los actores que pueden vivir muchas vidas a través de sus personajes, pero el periodismo me ha permitido vivir como muy pocas otras personas. Y eso estoy totalmente agradecido. Pero al mismo tiempo reconozco que el costo a nivel personal y a nivel emocional es muy, muy alto, ¿no? Emocional, y te voy a preguntar sobre eso, porque, a ver, como periodista estamos acostumbrados a no ser el protagonista de la noticia. Sí. Sin embargo, te ha tocado en muchas oportunidades, cuando entrevistaste, por ejemplo, a Nicolás Maduro, sí, cuando, bueno, la famosa aquel Trump. cruce de palabras con Trump, vamos a llamarlo de esa manera, sí, con Donald Trump, y has terminado siendo en parte ese protagonista, pero es porque, y eso es mi pregunta, ¿desde pequeño eras alguien que cuestionaba la autoridad o es algo de ahora, ya como periodista? O sea, no tuve más remedio que convertirme en periodista. Acuérdate, vengo de un país muy autoritario, donde no había democracia, con unos sacerdotes muy autoritarios que nos golpeaban, con un padre muy estricto. Entonces, ante un país, ante una escuela y ante un padre muy autoritario, tienes 2 opciones: o te doblas y aceptas, o te rebelas. Claro. Y entonces
Yo creo que el periodismo es la única profesión que encontré que me permitía rebelarme contra ese país, contra esa religión, en contra de ese padre, de una forma legítima. Y luego he encontrado, un poco por la práctica, pero es mi teoría de que como periodistas estamos obligados a cuestionar a los que tienen el poder. Correcto. Y entonces no me puedo sentar con Nicolás Maduro y preguntarle cómo está Venezuela. Antes de la entrevista, Maduro me decía, ¿y cómo está Chiqui? Y yo no quería hacer el small talk, no quería hacer esa plática tonta al principio de las entrevistas cuando estamos checando las luces y todo. Yo quería que él supiera que no iba a ser una entrevista fácil. Y entonces la primera pregunta es, ¿cómo le llama a usted? Para muchos de ustedes es un dictador. Y entonces, una vez que tú estableces desde la primera pregunta cómo va a ser el resto, es muchísimo más fácil. Pero yo es más fácil, pero también puede haber esa tensión desde un principio. Siempre y fue hay lo que mucha pasó. tensión. Hay mucha tensión. Por ejemplo, con López Obrador, cuando Sí. le dijiste también que tenía el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, has hecho toda tu tarea ya. Por supuesto, de eso se trata. Yo hago la tarea también y creo que sirve. Claro. Pero yo creo que hay en ciertas ocasiones, no siempre, ¿no? Hay entrevistas en que son como esta, que es una conversación, Sí. hay otras veces en que necesitas información, pero hay veces en que tienes que cuestionar a los que tienen el poder. Y la forma en que lo hago, llego asumiendo dos cosas. La primera, que si yo no hago esas preguntas duras, nadie más las va a hacer. Y segundo, que nunca más voy a volver a ver a esa persona. Entonces, si tú llegas pensando en que nunca más voy a volver a entrevistar a Maduro, que nunca lo haré, ni a Donald Trump, ni a López Obrador, entonces las cosas cambian. Tienes que hacer las preguntas. Tienes que hacer las preguntas. Sí, claro. Y donde me sentiría terrible, es decir, con qué cara llego contigo y con la gente a decirles, bueno, es que no me atreví a decirle que él era un dictador, no me atreví a decirle que él se había robado las elecciones del 2013 y 2018, no me atreví a decirle a Donald Trump que es una mentira, que somos los inmigrantes criminales y violadores, no me atreví a decirle a López Obrador que tenía el gobierno más violento de la historia, no tendría cara conmigo mismo, ni contigo, ni con la audiencia, de decirle, fui a hacer la entrevista y no hice las preguntas que tenía que hacer. Eso es lo que te hace el excelente periodista, admirado por muchos, quizás odiado por otros. Sí, y es normal, ¿eh? ¿Cómo trabajas ese tema de la fama y quizás quién te critica, las críticas sobre todo? Yo creo que las manejo bien, ya no me... En redes sociales tú abres y la mayor parte de lo que lees son críticas y creo que lo manejo bastante bien. Cuando hay amenazas o groserías o cosas personales, bloqueo. Claro. Yo no tengo ningún problema en bloquear. Y bloqueo a veces 1 o 2 personas diarias, a veces 5, a veces 10. Y entonces eso va limpiando de alguna forma el resto. No es censura, es sencillamente que uno tiene el derecho de manejar esos ataques personales como mejor te parezca. Y sobre todo cuando son insultos, cuando lo hacen de mala manera, no es una crítica constructiva, no están aportando absolutamente nada. Y eso es normal en las redes sociales, yo creo que las manejo bien. ¿Tú cómo lo haces? Cuando, te voy a decir sinceramente, trato de no bloquear a menos que sea extremadamente personal, tanto como que se metan con mis hijos. En alguna oportunidad me dijeron que ojalá asesinaran a mis hijos en una escuela de Estados Unidos. No me digas. ¿Cómo no bloquear o denunciar eso? Así, porque hay gente que es así. Pero hablemos... Pero yo creo que es correcto bloquearlos, porque ante las amenazas personales y cuando se mete con su familia, uno tiene el derecho de salir a defenderse y la manera de defenderse es bloqueando. 100% de acuerdo contigo. Y hay un tema en Estados Unidos que polariza. Sí. Elecciones presidenciales. ¿Cómo podemos calificar este momento que estamos viviendo en la historia política de Estados Unidos? Yo creo que es un momento muy triste porque no hay opciones verdaderas. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿No? O sea, tenemos un hombre de 78 años, otro de 81, ¿y dónde está esa nueva generación de estadounidenses que están dando la cara por el país más poderoso del mundo? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos con falta de preparación de estos cuadros más jóvenes. Llegamos aquí sin darle voz a los que más voz necesitan. Llegamos aquí sin escuchar a los jóvenes, sin escuchar a los inmigrantes. Y yo creo que no es que Estados Unidos esté más dividido que nunca, sino que también las redes sociales y los medios de comunicación han dividido más han hecho más claras nuestras divisiones, nuestras separaciones. 100%, lamentablemente Así que es parte de... no sé cómo vienen las elecciones, pero estoy prácticamente seguro que la mayoría de los estadounidenses van a estar muy, muy disatisfechos con lo que está ocurriendo. Ya lo está. Sí. Y que esas sean sus únicas 2 opciones, como Yo bien creo que comentabas. sí. Yo creo que la gente quiere otras opciones y no las ve. México Sí. tuvo
una opción completamente distinta a todos los años de política en su país. Hay una presidenta electa. Maravilloso, me parece. ¿Qué le preguntarías? Yo creo que para mí lo más importante para Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, es asegurarse de que no sigan matando a tantas mujeres. Ese es el punto, que no maten a tantas mujeres. El gobierno de López Obrador han sido asesinados más de 175,000 personas. Ha habido más de 5,000 feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Hay decenas de miles de desaparecidos. Hay una figura casi heroica de las madres buscadoras que están buscando a sus niñas, a sus hijas desaparecidas. Yo creo que lo más importante para Claudia Sheinbaum es qué es lo que va a hacer para evitar que sigan matando a tantas mexicanas. Y que haya justicia, porque lamentablemente que no hay justicia. La mayor parte de los casos quedan en total impunidad. Exactamente. Y yo creo que ese es el principal reto de la nueva presidenta. Cosa que me parece maravilloso que en un país tan machista como México haya una presidenta, que eso fue logrado, yo creo, gracias a una pirámide de mujeres que durante décadas se rebelaron en contra de este dominio machista mexicano y que finalmente están diciendo, ustedes los hombres no pudieron protegernos, no pudieron salvar al país. Es nuestro turno. Nos toca a nosotros. Así que eso me parece maravilloso. Y hay mucha expectativa positiva, ojalá sea así, porque todos vamos a estar atentos, por supuesto, con México. Yo México. creo que sí, ya estamos muy pendientes. Y hay que darle a Claudia Sheinbaum ahora el beneficio de la duda, hay que darle tiempo y espacio para gobernar. Ahora, sabes que estamos hablando de toda esta parte política, pues de lo que está sucediendo, de tu carrera como periodista, y me llama la atención que, por ejemplo, también te gustaría entrevistar a un Bad Bunny, o por qué no, una Taylor Swift. Carlota me ha ayudado mucho, la hija de Chiqui, que ahora es mi hija, me ha metido a mundos que yo desconocía, ¿no? Claro. Y así como me tocó con Nicolás y con Paola, ahora me ha tocado con Carlota, me ha llevado a ver 2 veces a Taylor Swift, fui a ver a Bad Bunny. Acaba de ir ella a un concierto de fe. Viendo Bad Bunny. No, pero me encanta Bad Bunny. Me conozco sus canciones, me conozco Neverita, me conozco Perro Negro, me conozco Where She Goes. Me conozco las canciones de él y creo que además es un hombre talentosísimo. Sí, así sí, que mira lo que ha logrado. Hay entrevistas que me faltan y entre ellas está, por supuesto, el Papa, que espero que me ayude a encontrar mi rumbo. Pero me encantaría... Sería maravilloso poder entrevistar a Taylor Swift y a Bad Bunny. Claro, así sería que un lado muy personal y que estaremos atentos, por ejemplo, en otra columna que escribas sobre esas entrevistas. Esos me faltan. ¿Por qué tan personal este libro? Tú sabes que no fue una intención de ahora, sino es un libro que he escrito durante más de 30 años. Había más de 1,500 columnas y entonces las reducimos a cerca de 100 que eran las más personales. Quería dejar a un lado casi todo lo que era política y concentrarme en lo que más me duele, lo que más me gusta. Cuando uno sale aquí en la televisión, sueles dejar en el estómago y en la garganta muchas cosas. Sí. Y la única forma para mí de sacarlo era escribiendo. Así que, ¿qué es esto? Y además, yo creo que si tú pones el libro aquí, y pones el noticiero por el otro, soy más el libro que el noticiero. Y eso me encanta, porque además como te identificas en tus redes sociales también como inmigrante y como periodista. Claro. Vemos el Jorge Ramos periodista en las noticias, en el noticiero, sí. Y por ejemplo acá tenemos una ventana maravillosa a conocer un poco más a ese inmigrante y sobre todo más el hombre, el padre, la pareja, ese ser humano detrás del periodista. Sí, es mucho más personal y por eso te digo, yo creo que soy más esto que eso. Pues qué bueno, me encanta que veas las cosas y que sobre todo veas la vida. No, a mí me encanta que... Desde un punto de vista... Espero aprender de ti, de tu optimismo y de tu entusiasmo y de cómo te has reinventado y de todas las lecciones que nos sigue dando todo el tiempo en redes sociales y fuera de redes sociales. No, igual, mi admiración de verdad, Jorge, muchísimas gracias. Este libro, felicitaciones y que sigan los éxitos. Y sobre todo sigue haciendo el trabajo y esa voz para todos los latinos, para todos los inmigrantes y para todos los que vivimos en este país y en el mundo, porque sé que ha sido esa voz crítica para todas esas personas que no tienen la voz. Así que mil gracias. Gracias a ti. Y felicitaciones nuevamente. Gracias.